Santidad, J.C. Wright. Santificación. Santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Me temo que el tema de la santificación es uno que a muchos les desagrada considerablemente. Algunos hasta lo rechazan con desprecio y desdén. Lo último que quisieran es ser un santo o un hombre santificado. No obstante, el tema no merece ser tratado de este modo. No es un enemigo, sino un amigo. Es un tema de suma importancia para nuestras almas. Si la Biblia dice la verdad, entonces es cierto que, a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Hay tres cosas que, según la Biblia, son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre y mujer en la cristiandad. Estas tres son justificación, regeneración y santificación. Las tres se encuentran en cada hijo de Dios. El que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es nacido de nuevo, justificado y santificado. Al que le falte uno de estos tres elementos, no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios. Y si muere en esa condición, no lo encontraremos en el cielo, ni será glorificado en el día final. Es un tema muy apropiado para esta época, porque han aparecido últimamente doctrinas extrañas, sobre todo respecto al tema de la santificación. Algunas de esas doctrinas parecen confundirla con la justificación. Algunos la rebajan al grado de anularla bajo la excusa de tener un gran celo por la gracia y la descuidan prácticamente en su totalidad. Otros tienen tanto temor de que las obras sean incluidas como parte de la justificación que casi ni pueden encontrarle un lugar a las obras en su fe. Otros más adoptan una norma equivocada con respecto a la santificación. Nunca la logran, desperdician su vida en repetidos cambios de iglesia en iglesia, de congregación en congregación y de secta en secta, con la esperanza inútil de que encontrarán lo que quieren. En tiempos como este, un examen sereno del tema, como uno de los temas principales del Evangelio, puede ser de mucho provecho para nuestras almas. Primero, consideremos la verdadera naturaleza de la santificación. Segundo, consideremos las señales visibles de la santificación. Tercero, por último, consideremos en qué coinciden la justificación y santificación, en qué se parecen y cómo difieren. Si lamentablemente el lector de estas páginas es alguien a quien solo le interesa el mundo y no profesa una religión, no puedo esperar que se interese mucho en lo que escribo. Probablemente le parezca cuestión de palabras y nombres y lindas preguntas que no tienen ninguna relación con lo que cree. Pero si es un cristiano reflexivo, razonable y sensible, me atrevo a decir que encontrará que vale la pena tener algunos conceptos claros acerca de la santificación. Naturaleza de la santificación. En primer lugar, tenemos que considerar la naturaleza de la santificación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del hombre santificado? La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. No solo
lo limpia de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo separa de su amor natural por el pecado y el mundo. Pone un principio nuevo en su corazón y lo hace practicar la piedad en su vida. El instrumento por el cual el Espíritu hace esto es generalmente la palabra de Dios. Aunque a veces usa aflicciones y visitaciones providenciales, son sin palabra. El sujeto de esta obra de Cristo por su Espíritu es llamado en las Escrituras hombre santificado. El que supone que Jesucristo solo vivió, murió y resucitó a fin de proveer justificación y perdón de pecados a su pueblo, tiene todavía mucho que aprender. Aunque lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y convirtiéndolo en apenas un Salvador a medias. El Señor Jesús se ha hecho cargo de todo lo que las almas de los suyos requieren, no solo para liberarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, colocando al Espíritu Santo en sus corazones, no únicamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Es Él, de este modo, no solo la justicia del creyente, sino su santificación. Primera de Corintios 1:30. Prestemos atención a lo que dice la Biblia. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Juan 17:19, Efesios 5:25, 26, Tito 2:14, Primera de Pedro 2:24, Colosenses 1:21, 22. Consideremos con cuidado el significado de estos 5 textos. Si algo significan esas palabras, es que Cristo lleva a cabo la santificación, tal como lo hace en el caso de la justificación de su pueblo creyente. Se hace provisión para ambas igualmente, en ese pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y guardado, del cual el mediador es Cristo. De hecho, Cristo es llamado en otro lugar, el que santifica, y a su pueblo se le llama los que son santificados. Hebreos 2:11. El tema que tenemos ante nosotros es tan profundo y de tanta importancia que requiere protegerlo, vigilarlo, aclararlo y delinearlo por todos sus costados. Una doctrina que es indispensable para la salvación nunca puede ser desarrollada con demasiada precisión ni ser esclarecida totalmente. Aclarar la confusión entre unas doctrinas y otras, lo cual es lamentablemente común entre los cristianos, y trazar una relación precisa entre unas verdades y otras en la fe, es una manera de arribar a un acierto total en nuestra teología. Por lo tanto, no vacilo en exponer a mis lectores a una serie de proposiciones o declaraciones conectadas, tomadas de las Escrituras, que creo encontrarán útiles para definir la naturaleza exacta de la santificación. 1. Santificación es, pues, el resultado invariable de esa unión con Cristo, que la fe auténtica
da al cristiano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15, 5. La rama que no lleva fruto no es una rama viva en la vid. La unión con Cristo, que no produce ningún efecto en la vida, es una mera unión de forma, que no tiene valor ante Dios. La fe, que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente, no es mejor que la fe de los demonios. Es una fe muerta, porque es sola. No es un don de Dios, no es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. La fe verdadera obra por el amor, constriñe al hombre a vivir para el Señor, como efecto de un profundo sentido de gratitud por su redención. Le hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él. Habiendo sido perdonado por mucho, mucho ama. Aquel a quien la sangre de Cristo lo limpia, vive en la luz. El que tiene una auténtica esperanza viva, se purifica a sí mismo, tal como el Señor es puro. Santiago 2:17-20, Tito 1:1, Gálatas 5:6, Primera de Juan 1:7, 3:3. 2. Además, la santificación es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración. El que es nacido de nuevo y hecho nueva criatura recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Una supuesta regeneración que puede tener el hombre y no obstante vivir en el pecado o mundanalidad sin importarle. Es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados que las Escrituras no mencionan. Por el contrario, Juan dice expresamente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence al mundo. Primera de Juan 2:29, 3:9, 14, 5, 4, 18. En suma, donde no hay santificación, no hay regeneración, y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Esta es, sin duda, una afirmación dura para muchos, pero dura o no, es sencillamente una verdad bíblica. Está escrito claramente que el que es nacido de Dios es uno en quien permanece la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Santidad, J.C. Wright.